Buenas tardes. Estamos en esta nueva edición de Revista Cerulio y en esta oportunidad nos encontramos frente al dúo icónico de Plastilina, por favor. ¡Qué privilegio! Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo andan, mis amores? Muy bien, muy contentos de estar inmersos en esta maravilla que han construido alrededor nuestro. Prácticamente en la tapa de nuestro disco, se podría decir. Y bien, acá. Entendieron la refe. Entendieron la refe total. Sí, gracias. Bueno, me gustaría empezar esta entrevista hablando de sus inicios, ¿no? Es de mi entendimiento que se conocieron en el 2012 en un casting, ¿o no? Se conocieron actuando. ¿Cómo fue esa experiencia entre ustedes dos? Nos conocimos, sí, en las audiciones de una compañía de teatro musical juvenil en nuestra adolescencia. Y sí, nos hicimos muy amigos, como durante como el entrenamiento. Era como un proyecto que tenía como toda una parte de entrenamiento y después al final del año hacíamos como una obra, como una creación colectiva, y como que en todo ese proceso nos conocimos y nos hicimos muy amigos. Creo en una etapa como muy crucial, que fue la adolescencia como de cada uno, y en un momento donde estábamos como empezando a dar nuestros primeros pasos como en el mundo de lo escénico, de la música, de lo teatral. Sí, entonces, de hecho fue mi primera audición. Tommy ya había laburado antes, pero fue la primera vez que me exponía a algo así. Y nada, fue como re importante ese momento. Yo me acuerdo de verlo a Tommy, y Tommy ya había actuado en La novicia rebelde y yo le había ido a ver. Somos muy niños del musical. Somos niños del musical. Pasado ¿En serio? No me di cuenta. No me di cuenta. Y yo dije, ahí va el niño de La novicia rebelde. Y no sabía que era mi socio. Mire, era mi socio. No lo sabía todavía. Casi una historia de amor a primera vista, se podría decir, entonces. Dale, decilo, Tommy, dale, decilo, Tommy. O sea, porque se andan corriendo rumores. No, pero es verdad. Yo la había audicionando a Palu y fue como un 100% como un amor a primera vista. Ay, me encanta que diga esto. Aparte lo dice él solo, pero bueno. Encima tu primera audición, ¿podrán? Talento en bruto, amor, así. Sí, yo no sé si estuve tan bien, pero él vio el talento. Yo la vi. La viste, amor. La vi. ¿Y de qué manera sienten que influyó su formación teatral a la hora de querer lanzarse como dúo musical? Creo que había ya un recorrido de los dos de escenario y como de mostrarse, pero sí fue un tiempo de entender que creo que con el disco apareció más esta cosa de que en las canciones y en la perfo en vivo, hacernos cargo de que veníamos de ese lugar también, ¿no? Como abrazarlo más concretamente, y que es parte de nuestra identidad. De hecho, está en las canciones. Muchas veces nos lo han dicho sin nosotros saberlo, que son medio deformes nuestras canciones, y tiene que ver con eso de que por ahí ponemos el cuerpo para componerlas o probamos. Como no somos músicos académicos, es mucho desde la intuición, desde el cuerpo, desde el juego, que es como se ensayan las obras, digamos, más allá de estudio. Hay que estudiar, chicos. Pero bueno, siento que últimamente nos hicimos más cargo de esa herencia que teníamos teatral y musical. Y si vamos a las bases, ¿cómo es que arrancó a hacer música cada uno? Yo creo que yo fui muy de los niños tipo de 7 años que escribían canciones como queriendo imitar o ser un poco las popstars de esa época que me obsesionaban, tipo Hilary Duff o Avril Lavigne. Y siento que, si me pongo a pensar, escribía canciones desde ese momento. Seguramente las letras de esas canciones eran nefastas, o bueno, muy como de... No eran buenas canciones, digamos, pero creo que como esa pulsión como esa fantasía de ser una popstar, creo como que estuvo desde muy pequeño en mi caso, y como jugué a eso. Y después, un poquito más de preadolescente, empecé a flashear con el GarageBand, que en la compu de mi papá había como esa aplicación que es como un programa para hacer música muy básico, y creo que empecé como a hacer canciones muy en modo de juego, como a los 11, 12 años, y recién con Plasti quizás fue como la primera vez que empezó a aparecer como esta idea de, bueno, quizás sí se pueden hacer canciones y de pronto mostrarlas, como que siga siendo un juego, pero como
nada, empecé a animarme a como aprender a producir música mejor, a componer. Así que creo que estuvo como siempre ahí como esa fantasía, pero con Plasti como que... Bueno, igual con el GarageBand ya eran tus inicios de productor, claramente. Sí, bueno, había algo ahí como muy explorativo, como que me divertía mucho. Yo siempre escribí mucha poesía de chica. Creo que mi acercamiento, o sea, me gustaba cantar y por otro lado escribir. Y me gustaba la poesía como lugar donde también las palabras tenían cierta musicalidad. Siempre fui como por ahí de escribir canciones como que me baje una melodía, pero no saber cómo llevarla a cabo. Y nada, y fue en Plasti como en lo que armamos entre los dos, el lugar para explorar lo que traía cada uno con eso. Y si bien hablamos de cuando se conocieron por primera vez y toda esta historia de amor a primera vista, háblenme del surgimiento de Plastilina como dúo. Nos cuesta mucho entender cuándo empezó, porque empezó un poco cuando nos conocimos y con esa amistad y como esas ganas de hacer, ¿no? Y de como que al principio fue una obra de teatro, digo, no Plastilina, pero como nuestra... como Primera nuestro encuentro, creación. claro, nuestro encuentro como desde la autogestión y desde la creatividad, digo, escribimos una obra juntos, de re chiquitos, la hicimos, y es como, creo que es como que esa pulsión de crear algo propio, como algo con voz propia, como nuestras ideas, con nuestra visión, fue desarrollándose con el tiempo y evolucionando hasta que aparecieron las canciones, que en principio sí, fue como muy, eso, como una prueba. De hecho, el proyecto se llama Plastilina porque la primera canción que apareció fue una canción que me mandó Palu como en un audio de WhatsApp, solamente mostrándome que había hecho una canción porque estaba haciendo como un taller de poesía y había escrito algo y estaba aprendiendo a tocar la guitarra y me lo mandó y yo le devolví como un audio armonizándola y nos pareció divertido y como dijimos, che, quizás podemos hacer que esta canción dure más y empezamos a juntarnos y empezaron a aparecer otras canciones y es como que fue pasando. Sí, de hecho esa canción como que nunca salió, pero dio el origen, o sea, el nombre, ¿no? Como Plastilina. Y no apareció otro mejor en el camino, por eso se llama Sí. Plastilina, esta entidad. Increíble, ¿eh? La anécdota de que Plastilina surge en un audio de WhatsApp. Y me imagino que en los inicios de algo se prueba mucho con herramientas caseras, ¿no? Grabarse con celulares y demás. ¿Qué cuestiones experimentales probaron a nivel sonido que hoy por hoy conforman parte de la identidad sonora del dúo? Yo creo que sí, yo creo que hubo una etapa como muy fundamental para el proyecto que fue la cuarentena. Hicimos un EP a distancia. Palu grabó, digo, sus voces con el celular. Lo produje todo yo aprendiendo a usar Ableton en el momento. Y fueron 4 canciones que salieron como en ese momento, que salieron a la luz y nosotros no nos vimos a la cara, digamos, presencialmente hasta como un mes o 2 meses después de que ese EP salió. Entonces fue como ese momento de mucha intimidad y estar como muy cerca, pero a la vez muy lejos y como muy aislados. Para mí fue como un momento de experimentar mucho y de eso, como de que todo era posible. Sí. Increíble. Bueno, y esto que estaban hablando de la pandemia es lo que dio el nacimiento a El Hechizo, ¿no? Tengo entendido que es su primer EP. ¿Cómo describirían esta atmósfera que estaban queriendo plantear en ese entonces? Sí, fue muy lindo porque fue muy íntimo y eso al día de hoy lo rescato, ¿no? Como que ponele, no sé, puede pasar que después cambie de opinión, pero me parece que todavía me gusta que las canciones se hagan de una manera íntima, como digo. De hecho, laburamos mano a mano. Por ahí aparece otro productor amigo, otro compositor, pero es bastante íntimo. Y siento que eso me gusta, como, no sé si me gusta ir a un estudio y que haya 15 personas. Siento que hay algo re íntimo de hacer canciones donde uno, no sé, intenta sacar algo personal y para eso hay que generar como cierta atmósfera. Y de hecho nos ha pasado colaborar con otros artistas que por ahí buscaban de nosotros que vayamos a grabar 15 minutos nuestras voces y nosotros somos re pesados, o sea, nos gusta ir varias veces, hablar con esa persona. No sé, porque armamos así los vínculos y no sé, por ahí tiene más que ver con el teatro, que las cosas se ensayan, no estrenás una obra encontrándote una vez. Entonces hay algo de eso de cómo encaramos nuestra música que sigue siendo artesanal. Es como,
de alguna manera, igual no sé si estoy No, respondiendo está a lo que bien, porque era dijiste, como, pero era que como una aparece. atmósfera de eso, como de búsqueda y era muy extraño también porque eso, había como... La sensación era todo el tiempo como que el mundo se iba a terminar. Entonces creo que eso nos habilitó como a crear ese espacio de intimidad del que habla Palu y como de... Que al día de hoy lo seguimos como trayendo todo el tiempo. Que sí, que no sé, fue como... Sí, como algo de esa atmósfera que nos sirvió para quedarnos, digo. De hecho, el Hechizo es un EP que a veces cuando estamos más trabados a nivel composición nos acordamos como de ese momento como algo bueno de arrojo, o sea, de hacer Sí. y no estar pensando en si va a gustar o no. Para mí fue nuestro momento de mayor iluminación por lejos. Como nunca se volvió a ese nivel. Para nadie. Para mí es así, pero igual no me peleo con eso, porque por suerte pasó. Y digo, después es como, pasaron otras cosas. O sea, volver al mundo después de la pandemia fue como re tortuoso para los dos. Y digo, escribimos canciones desde ese lugar y estuvo buenísimo también. Pero hubo algo ahí que fue como, no sé, como algo muy despojado del ego, siento. Como que fue como una entrega y como una amorosidad muy especial. Bueno, lo lúdico, lo rudimentario y quizás la vulnerabilidad del teatro plasmado en la música. La Sombra, salido en el 2022, es la contracara de este primer EP. ¿Cómo fue el trabajar un espejo, reflejo? Oscuro. Sí. Sí, ese es el EP que decimos, hay que borrar alguno, borramos ese. Sí, es como el que más nos incomoda porque es lo que te decía recién. Vino después de ese momento de iluminación, fue como La Sombra. Dicho mal y pronto. Sí, como el lado B de todo eso que parecía que habíamos encontrado. Para mí como que La Sombra fue como... se perdió. Como... ¿no? Sí, no sé, como un poco enroscado además, siento. Pero a la vez también sí valoro que esté materializado ese momento, como que eso lo recelebro. Para mí está bueno hacer igual y no esperar a que esté perfecto. Sí, tomarse tiempo para hacer las cosas, pero no esperar a que algo esté perfecto, ¿no? Como esa cosa de... bueno, se contradice con lo que acabo de decir de que lo borraríamos, pero como... Pero Es que nos genera esas contradicciones. Pero no me gusta eso como de, viste, los autores de antes como, ay, quemo mis primeros libros, dale, como digo, tampoco es tan sagrado, o sea, está bien que esté ahí esa obra que a un autor no le gusta tanto de sí mismo, como también está bueno verlo para llegar a Marca de Nacimiento. Eso debería ya pasar directo. No quiero hablar de La Sombra, no quiero. Borra, corte. Borra. ¿Ves que genera mucha contradicción? Porque tipo, lo odio y a la vez qué bueno que existas, amor. Se podría decir entonces que El Hechizo fue un primer acercamiento lúdico que trajo los cimientos de la banda. La Sombra es un recuerdo que podemos borrar tranquilamente. Y su contracara, claro, un pitido en la oscuridad. Y ahora estamos en Marca de Nacimiento. ¿Qué diferencia sienten con este último discazo a diferencia de los trabajos anteriores? Gracias por lo de discazo. Primero. Bueno, es nuestro primer como trabajo largo, digamos. Nuestro primer, sí, como trabajo de larga duración. Y eso nos habilitó como poder darle más vuelo a nuestras ideas, a contar la historia que queríamos contar o las historias que queríamos contar. Como darles más complejidad, darles más momentos. A mí me gusta, a los dos nos gusta mucho escuchar discos enteros, como para mí es medio la manera de escuchar música, o mi manera de escuchar música, como me gusta mucho escucharlos de principio hasta el final, en orden. Y creo que hacer un disco largo nos dio como esa posibilidad, como construir un arco narrativo, una historia, un concepto, lo que sea, como con más complejidad que quizás los EPs. Sí. Sí, yo estoy como re orgullosa del disco que hicimos. Me daba miedo, a los dos nos daba miedo como hacer ese primer disco porque en general, no sé, pero siento que ya teníamos como un recorrido, pero no existía ese primer disco. Entonces es como empezar de cero, pero a la vez por ahí ya teníamos 2, 3 años haciendo nuestras canciones y tocando, de hecho. Entonces,
creo que con el disco fue como no, dudar menos y eso, dejarnos llevar más por los caprichos que queríamos hacer. Y siento que hay algo valioso artístico ahí de mucho trabajo, como que muy freaks, obses, con cada detalle y grabando muchas horas las voces, como encontrando la manera de que tiene que estar la voz, pero a la vez jugando hasta último momento. Y eso para mí es re valioso porque todavía lo siento refresco al disco. No es que salió y ya no nos representaba más. Eso para mí, bueno, en la sombra pasó. Y acá es como, bueno, ese desafío es re lindo, de que después puede cambiar nuestra manera de hacer discos, pero intentar que siempre nos represente en el momento, si no te queda como re desfasado a veces. Sí, hasta el día anterior a mandarlo estábamos como corrigiéndoles cosas o como agregando partes nuevas de letra, como hasta el último momento estuvo como ahí y yo hablaba como del concepto y bla, pero también fue, o sea, no es que dijimos, bueno, vamos a hacer un disco que hable de esto y va a tener esta estética y va como, fue algo que lo descubrimos mientras lo hacíamos, lo fuimos descubriendo y inclusive como dejamos como que el disco solo empiece como a hablarnos de lo que está hablando, como fue re lindo hacerlo. Y son canciones a la vez súper íntimas que rehablan de los vínculos, de la amistad, del amor. Por eso siento que después Marca de Nacimiento, que fue un título que apareció al final también, los últimos días, que se dice en una de las letras, nos terminó de dar todo ese sentido que es como, bueno, con las cosas que venimos grabadas a fuego y qué hacemos con eso, como hacerse cargo de la historia que tiene cada uno, como mirar uno de dónde viene y elegir si quieres ir por ahí o ir a otro lado, ¿no? Bueno, y es un hecho que Hilary Duff te inspiró para empezar a producir. Ay, Dios, que vuelve a la música. Que O sea, vuelva. Va a volver. Va a volver y aparte no hay tanta gente que le guste Hilary Duff y justo a mí me gusta y a Tommy. Entonces cuando apareció esa noticia fue como, nada, es un regalo para nosotros, pues nadie está esperando. Su No vuelta. quiero decir esto porque, pero nosotros sí. O sea, Dios mío, la amamos. Plastilina espera Hilary Duff. Mamá volver. No, pero... Bueno, no, nos remite muy a la infancia, pubertad también, obviamente. Sabemos que por ahí ella no es que quería hacer música, digamos, fue parte de un producto más grande. Pero bueno, había algo en su manera Son de temazos. cantar y son temazos. Corta. yo a lo que quería llegar como pregunta es, ¿cuáles son las referencias musicales del proyecto de Plastilina? Es un Hilaridad. cóctel. Es un cóctel rarísimo porque los dos escuchamos mucho pop, pero ponele, yo sí, crecí mucho escuchando rock nacional, soy re de escuchar música en español y de hecho no me gusta mucho cantar en inglés, o sea, no sé, soy tipo una Fabiana Cantilo fan, o sea, Celeste Garballo. Pero a la vez consumí mucho pop siempre, entonces es como, bueno, hay muchas influencias muy distintas, siento. Yo soy muy fanático de Lorde, por ejemplo, por dar un ejemplo, como muy fanático de las anti-popstars tipo Lana del Rey, Lorde, como toda esa camada, Melanie Martínez. Pero también me gusta mucho... las popstars más emo. Más emos. Sí. Bueno, sí, también me gusta mucho Lana me Radiohead, que también es re emo. Por eso hay melancolía de los dos 100%, o sea. Pero también fui muy fan de Belinda, no sé. Me encanta. Él quería ser una popstar, sí, pero sí. ya. No sé. Y después quizás de más grande como que me empecé como a cebar más como con la producción y me volví muy fan de Björk, de Arca, de Sophie, como de artistas que son quizás más productoras, pero que también tienen como algo medio de figura de popstar, pero súper como enrarecido en la manera en la que hacen canciones. Para mí son una gran referencia como del mundo sonoro y como del diseño de sonido y todo eso que me re gusta. Bueno, a mí me pasó haciendo, por ahí pensando los shows para el disco, que evocaron una figura, en mi caso, como de una popstar, no sé,
pensaba mucho en Madonna y en cómo me impactó a mí cuando yo tenía, no sé, 10 y Madonna estaba haciendo Confessions, que es de mis discos preferidos de pop, que siento que yo quería ser ella y ella era una mujer de 46 años y esa figura de pop me marcó mucho, como que siento que a veces, por lo menos a las mujeres, por ahí el pop parece que tiene una fecha de vencimiento, como el ponerte el traje, no sé qué. Y siento que eso fue re importante para mí verlo, porque me dio como, yo me siento infinita para siempre con Madonna de referencia. Es como que, la verdad, y eso me gustó como figura también. Y también somos muy de escuchar a colegas como de acá, de ahora, como actuales, como estar muy atentos a la música que sale ahora de nuestros colegas y para mí también son sumamente como inspiradores, como algo de entender como qué estamos haciendo, los que hacemos música, como a qué lugares estamos yendo, qué estamos explorando y no sé, por nombrar 2 artistas que estuvieron en este mismo salón, a quienes admiro mucho, Lupe o Juana Rosas, digo, como me parecen artistas como muy, muy, muy interesantes y las amamos. Y que también, como me atrevo a decir, como son referentes para mí, como colegas y referentes. Son referentes para todos, te digo. Sí, porque también ver que no solo es hacer canciones, sino también, digo, construir un personaje, no porque haya que ir muy lejos, pero sino también el valor de lo estético, de lo que cuentan las imágenes de ese artista, es re valioso eso. Y es un diferencial a la hora de entrar en un artista o no, ¿viste? Como por ahí decís, uy, no, escuché y no me interesa, pero lo ves y decís, ay, quiero ver más y entrás por muchas puertas, no solo por las canciones. Bueno, y hablando de tanta referencia pop, me es inevitable caer en esta pregunta. ¿Cómo fue telonear a Katy Perry? Yo la extraño, la verdad. Esta semana la extrañé. No, fue increíble. Fue re loco pisar ese escenario y yo no caí todavía como de lo que fue esa, como, porque además Katy Perry también fue una popstar que a mí me marcó muchísimo, tipo One of the Voices, su primer disco como lo escuchaba sin parar y hay como algo medio quizás, no sé, raro de cuando cuando la conocimos, fue como que no entendés que esa persona es Katy Perry un poco. Como, ¿no? Es muy loco. Siento que lo naturalizamos y de pronto fue como al día siguiente hablar, che, amigos, estuvimos con una persona que estuvo como en las esferas más altas de la música pop. O sea, es una mina que hizo un Super Bowl, que agotó un montón de estadios, que viajó por el mundo, que hizo sí, una que es obra, tipo una es un ícono de pop. Y que mucho de lo que hacemos nosotros como lo hacemos gracias a que ella lo hizo primero, digo, claro, como... y eso fue muy loco y también de que la conocimos y su manager nos dijo que ella nos había elegido, porque aparte de eso, cuando teloneás como nunca sabés bien quién te elige, ¿no? Siempre después el lock final parece que lo da ese artista, así de mega que sea, o su equipo, y que bueno, que su manager de primera mano nos diga que ella nos había elegido, fue como, bueno, ni idea, o sea, está bueno saberlo, es como... Sí, fue una gran bendición. Sí, fue muy zarpado estar ahí, no sé. Sí, ser parte de eso fue como un flash. Tommy, no, o sea, ya sabes que te iba a preguntar. Bien, me entendiste. Fue así. Escúchame, ¿cómo surge el personaje de la milipilafónica? Estoy pensando cómo unirlo a Plasti esto. Porque, no te preocupes, amiga, no te preocupes. No, pues estoy pensando que hay algo de lo que hablábamos como de la espontaneidad y como de eso que aparece como cuando sentís que nadie te está mirando, que siento que tuvo mucho que ver con la aparición del personaje, que fue un accidente por completo. O sea, una amiga me filmó en un McDonald's, lo subió a TikTok. Digo, yo estaba jodiendo ya hace unas horas con ese personaje. Me filmó... Bueno, y con otros, pues es muy gracioso. Tommy siempre todos los amigos lo jodemos y es como, chale, un día mostrar un personaje porque tiene muchos, o sea... Y bueno, este fue accidental. Como, o sea, sí, como que siento que me voy a poner medio solemne. Pero siento que como que hacer reír a mis amigos, como que hacer reír a
a mis amigos es la manera como que tengo más cerca de, como de amar a mis amigos, ¿viste? Como... Y siento que sucedió que es como que se abrió una ventana donde es eso que hago en mi intimidad para hacer feliz a mis amigos, tipo se abrió y mucha gente lo empezó a ver y a divertirse con eso. Entonces fue medio como un accidente, como un sinsentido también, porque hay mucha gente que me conoce por eso. Yo actúo hace un montón de tiempo y de pronto es como, hay gente que no entiende si yo soy esa persona. No, había gente que era tipo, no puedo creer que la mini telefónica va a telonear a Katy Perry y es tipo, chiquis, estamos rompiendo el orto hace 1000 años. O sea, todo bien. No, obviamente igual es muy loco porque también mucha gente empezó a llegar a Plasti por la película y le debemos. Obvio. Pero sí, como que surgió un chiste. Y sí, cuando se viralizó al día siguiente, cuando mi amiga me filmó, yo dije, esto, hay muchas posibilidades de que se viralice. Le dije, tipo, esto se va a viralizar. Al día siguiente tuvo 1 millón de visitas en un día. Y ahí fue como que se me prendió una lamparita que quizás en otro momento de mi vida hubiese dicho, tipo, bueno, ahora me voy a esconder abajo de una cama 1 mes y nunca nadie más va a hablar de este tema. Pero como que me desperté al día siguiente y dije como, tengo que explorar esto, como tengo que ver a dónde va esto. Porque sí, resonó en un montón de gente y un montón de gente se divirtió y bueno, quizás hay algo y quizás es un puente eso para como que la gente me conozca, para que venga a ver las obras de teatro en las que estoy, para que escuche mi música, como... Entonces ahí empecé como a traer un poco las herramientas que tengo más a mano de haber entrenado actuación muchos años y de la fantasía y de imaginar mundos y no sé qué, le empecé a crear como todo un lore alrededor del personaje que la gente fue siguiendo y como que ahora es casi como una serie, una novela por TikTok. Así que sí, nació así. Mucho tiempo dije como, creo que una de mis mayores pesadillas es convertirme en un meme. Como veía a la gente que se volvía un meme y yo decía como, creo que me puedo llegar a morir si me pasa esto. Y me pasó. Y ahora soy un meme. Pero no sé, me divierte mucho, la verdad, como que... Sí, es un personaje más actoral. Sí. Y eso es re lindo también, que nos repasa en Plasti, de que por ahí alguien nos vio actuar en algún lado y por ahí en un video de Plasti es como, che, vos actuaste en tal lugar, y es como... Está bueno también eso, que no sé, como que si alguien se acuerda de algún laburo o te asocia con un personaje, nada, es más de nuestra carrera artística también. Y bueno, para darle un cierre a esta entrevista hermosa, hablemos un poco de la proyección y el futuro, ¿no? Que tiene semejante dúo. ¿Hay planes de gira fuera de Argentina? Es mi sueño. No hay planes, la verdad. El plan es que no hay plan. El plan es que no hay plan, pero... No, bueno, es difícil viajar, o sea, esta es la verdad. Es difícil. Te digo que para ir más cerca, como también soñamos con poder salir de Capital Federal, porque no lo hicimos mucho. Lo hemos hecho en festivales, nunca con shows nuestros, y la verdad que es algo que nos da un poco de vergüenza. O sea, a mí por lo menos me hace sentir demasiado porteña. Pero bueno, es difícil. O sea, nosotros, también es importante decirlo, no estamos firmados en un sello. O sea, la verdad es que nosotros costeamos el proyecto y se va costeando solo, por suerte, y va creciendo y cada vez tenemos más contención, pero es difícil, la verdad, hacer música y más girarla y llevar músicos y llevar técnicos, todo, pero yo creo que va a pasar pronto. Sí, y también eso, las ganas de hacer otro disco. Fue un re buen año para el disco y las oportunidades que salieron. Hicimos como la presentación del disco en Niceto y estuvo bárbaro. Por ahí fue la primera vez que pudimos hacer un show nuestro con la calidad que queríamos y con una cosa más teatral. Y la idea es profundizar eso y poder tratar de llevarlo a todo el mundo, mira. Sí, y hacer otro disco. Yo me muero de ganas ya de encerrarme a hacer otro disco ya. Así que creo que como mi plan o mi deseo es como ese. ¿Cómo se imaginan ese próximo disco? Y siguiendo creo que los caminos de algunas canciones de Marca de Nacimiento que van hacia un lugar más de pista, de pop, de electrónica, como que vamos más hacia ese lugar, sí, que por ahí a seguir conservando lo íntimo.
aunque las canciones siempre tengan Sí, esa impronta. O como encontrar, o para mí como el desafío, lo que me divierte es ver cómo vamos a encontrar esa intimidad y esa vulnerabilidad que tienen algunas de nuestras canciones como en otros como territorios. No sé, cómo se puede hacer, cómo se puede conmover a alguien con una canción bailable. Sí, hay mucho deseo de que lo fuimos explorando más con el disco, de eso, de montar un show con toda la perfo que se pueda. Entonces, nada, las canciones está bueno que estén acompañando esa búsqueda también. Va más, creo que el siguiente disco va más con ese deseo hacerlo, ¿no? Y ver qué aparece. Como última pregunta, ¿algún mensaje para su querido público y para sus futuros oyentes? Bueno, para la gente que nos escucha y nos acompaña, siempre decir gracias, me parece que está bien. Como hay algo de ser artistas y de sacar canciones o como animarnos a compartir maneras que tenemos de ver o de pensar o de atravesar la existencia y que del otro lado haya una persona que lo recibe y que como te devuelve como un lindo comentario o un acompañamiento o un apoyo, es como alimento. Y hacen que tenga sentido y que nos dé ganas de seguir haciendo también. Es como re importante eso. Que por ahí cuando creamos no es que estamos pensando en si va a gustar o no, pero después es re lindo. Eso, bueno, cuando hacemos un show y la gente canta nuestras canciones es re poderoso lo que... Nos cambian la vida, chicos. Sí, los amo. Y algo más como así un mensaje, es tomando esto que decimos también como, bueno, invitarlos a que si hay alguien ahí que quiere hacer música o tiene como algún deseo adentro suyo, como, bueno, que es como animarse a darle lugar a eso, como... y también retomando un poco lo que decía Palu, como a veces siendo artista se puede volver un poco como hostil, estar esperando que alguien te mire de afuera, como el primer paso es como poder aprender a verse a uno mismo y bueno, no sé, los invito a eso y que de pronto fíjense qué sucede. Quédense atentos, descárguense de GarageBand. Total, pónganse una peluca y... Y ya está, amor, hilaridad. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Un placer. A ustedes. Un placer. Esto ha sido todo. No se olviden de suscribirse a nuestros canales. Quédense atentos, que vendrán nuevas novedades todo el tiempo. Cerulio nunca para. Gracias. Gracias. Gracias.